Le damos la bienvenida a María Laura Paredes, acá en el Club del Cubo. Bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Acá atenta a la charla que tenían, No, que, sobre que, todo del super básico. que Rocco, estás al horno, Rocco, estás al horno. Hablaste de más. Bienvenida al programa. Primero, gracias por estar acá con nosotros y tomarte un tiempo de charlar y contarnos un poco de tu trabajo. Eh, Se escucha, me está entrando audio fuerte. ¿Tenés la tele prendida o algo? No, Ah, acá todo silencio, por ahí no sé qué será, sí, no, alguna Eh, interferencia. ahí está. sí, bueno, Ahí se fue, ahí se fue. Bueno, como te decía, Bien. bienvenida al programa. Es lindo tener personas que aman tanto una profesión. Pues a nosotros nos gusta traer diferentes profesiones, diferentes trabajos. Eh, y la primera pregunta que te voy a hacer, que capaz la escuchaste ya, es si cualquiera puede escribir. Cualquiera que tenga ganas de aprender, la escritura es una disciplina, así que hay que tenerle respeto y también un aprecio especial por lo que es diferenciar lo que es la oralidad de la escritura. Entonces, todos podemos escribir, pero hay que formarse, prepararse. Es como ir a aprender piano o cualquier otra disciplina. Hay que leer mucho, también estudiar las formas, la mejor manera de mostrar el contenido. Perfecto, claro. perfecto. No, Bueno, algo tenía de razón. sí, No algo. estuve tan errado. No, no tuviste No tan, estuve tan errado. Bueno, tan- empecé bien. Sí, Eh, sí, más que nada porque, o sea, yo imagino que uno puede escribir y volcar todo lo que se le viene a la cabeza, una historia de vida, lo que fuera, pero sí tiene que haber, obviamente, ciertos lineamientos primero para ordenar todo eso y después para también captar la atención de quien está leyendo, imagino. sí, es todo un proceso de aprendizaje, se aprende mucho en la práctica, uno puede tener las ideas, pero cuando las llevas al papel ahí te das cuenta que hay que trabajar un poquito. Muchos eligen la escritura como un hobby, como algo de placer. En el taller que yo tengo, el primer día es ese choque con la realidad de lo difícil que es escribir. Generalmente, ¿no? Cuando no tienen mucha experiencia en la escritura. sí. Pero si no la tienen, también es mostrarle otras maneras de escribir, de construir, de crear. Cada uno tiene procesos creativos diferentes, así que en conjunto vamos buscándole la vuelta. Claro, Perfecto. a mí, bueno, no por la idea de crear un libro, sí me ha pasado de hacer cursos de stand-up y bueno, obviamente ahí consta mucho de escritura y me ha pasado de decir en la pre, sí, bueno, sí lo hago y después cuando te encontrás con la hoja en blanco, no es fácil, es difícil ese proceso. Y más hacer reír es súper difícil. Para mí es Sí, más difícil que un drama, una tragedia. Hacer reír, ponerle efectos de comicidad a un texto claro. literario, creo que va mucho en la personalidad del autor. Se nace y también se trabaja un montón ese aspecto. Si no tenés sentido del humor y no jugás con la ironía, con esas cuestiones en la vida diaria, es mucho más difícil lograr un texto literario de stand-up que esté bueno, que esté copado para los demás. Eh, Tal cual, tal cual. al principio del programa nosotros comentábamos de por qué era el Día del Libro. Eh, Sí. ¿Qué significa para vos el Día del Libro? ¿Y qué recuerdos te trae? Bueno, es una manera de promocionar ahora en la actualidad a los autores con los que trabajo, Sí, de que también ellos conozcan sus derechos como autores de propiedad intelectual y de crear con el objeto de alcanzar a un público lector que es muy difícil. sí. Es más fácil escribir que conseguir lectores. Creo que es el punto más difícil, hasta regalando los libros es complejo Sí. llegar y gustar, además de llegar al lector, de que un lector se lo recomienda a otro lector, es un trabajo
que muchas veces lleva a la frustración porque no son resultados inmediatos, es todo un trabajo que no tiene que ver tanto con el acto creativo, sino con la manera en que vos vendés tu propio libro. Claro. Entonces, la mayoría de los autores somos tímidos, entonces es salir de ese lugar de confort y tratar de llegar a más personas. Claro. Claro. Sí, es bastante complejo, porque son muchas partes que tener que ir, no solo escribir. ¿Cómo hablaste del taller literario? ¿Cómo arrancó eso? ¿Cómo inició? Arrancó en 2018 con el objetivo de trabajar lo que es la escritura, pero después como paralelamente estaba terminando una carrera universitaria relacionada con la comunicación, lo enfoqué más a todo el proceso, desde lo que es la hoja en blanco hasta la publicación y la difusión. Y mi tesis de grado está relacionado con eso, sobre todo porque lo tenía que enmarcar en lo comunicativo. Entonces era matar dos pájaros de un tiro en ese momento. Se me cayó el celular, pero No pasa nada, pudimos seguir hablando. No pasa nada. Supongamos que yo quiero escribir mi historia, ¿no? Supongamos que yo quiero escribir mi historia. No le vendemos a nadie, no se la vendemos a nadie. No, un par la comprarían. Hay un proceso, ¿no? Para acompañar a escribir la historia de alguien. ¿Cómo es ese proceso? Sí. Generalmente mi consejo es que como la primera actividad cuando quieren contar su historia, Sí. es hacer un orden cronológico primero, Uh-huh. ¿no? De hacerlo en orden cronológico y después buscar las estrategias literarias y narrativas para darle la atención, un buen principio, un buen final. Entonces, primero lo cronológico para saber qué es lo que vamos a elegir y después ver qué tema vamos a ponerle a nuestra vida, porque es como, vale mentir también un poquito, sí, como para, una adaptación. Para enfatizar una cuestión, exagerar, jugar un poco con nuestra historia, siempre siendo fiel a la realidad. Si es una crónica literaria y si ya es más novelada, se puede jugar un poquito más. Pero lo principal es tener claro qué es lo que queremos comunicar y para quién, ¿no? Tener un tema general que le dé coherencia a nuestra historia, que le dé un enfoque para saber desde qué lugar contarlo. Nosotros trabajamos con una crónica del barrio de las mujeres solas de Josefina Licitra, sí, y ahí cuenta la historia de un viaje al que le da mucha intriga a un lugar en donde viven solo mujeres. Entonces, todo el comienzo está relacionado con esa intriga. Lo busca en Google como lo hacen ustedes y no encontraba ninguna respuesta, y claro, eso fue lo que la motivó a ir hasta el lugar donde estaba ese barrio de mujeres solas y encontrarse con una situación, una problemática social, mujeres que maternan solas. Claro. Y toda esa historia de viaje tiene un foco, ¿no? Un tema que va recorriendo toda la crónica y que juega con lo que ella vivió y lo que pudo ver que viven esas mujeres. Pero hay un eje temático que guía toda la crónica. En el caso de que vos quieras contar tu vida, buscar un tema principal, no sé, alguna cuestión que haya sido más relevante y que sea el punto de atención máximo. Claro. Eso es una posible forma de contarlo, obviamente. Sí. Y a vos, ¿qué, en todo ese proceso que acompañás al escritor, a vos qué es lo que más te emociona? Personal, a vos, puntualmente. Sí. Mira, a lo largo de los años fue cambiando el sentimiento. En un principio la emoción era muy compartida cuando llegábamos al punto de publicación. Después, como acompañé a más de 30, 40 autores que publicaron, esa sensación se me fue perdiendo y en los últimos tiempos volvió a renacer porque pude comprender el valor del esfuerzo nuevamente y el ser leído, conocido, ver tus palabras en un libro, cosa que lo había perdido en algún momento.
Y ahora lo puedo apreciar desde otro lugar, quizás también desde mi madurez, desde mi experiencia como docente, fue transformándose. A veces más intenso y otras veces no tanto por la vida misma. Ah, Cuando, qué lindo. cuando editas, obviamente yo sé que la respuesta me vas a decir todas, pero ¿qué tipo de historia te gusta editar y publicar desde tu editorial? A mí me gustan mucho las historias realistas, pero que la cuentan autores que también trabajan poesía. Sí, Entonces son dos géneros que me gusta ver unidos, que haya un toque poético, literario en alguna parte, no en todo, sí, que tengan una experiencia de vida muy fructífera y que se traslade al papel, que lo sepan contar. Yo creo que la personalidad y la práctica en la escritura hacen esas obras maestras que quedan para la historia de la literatura. Tal cual. sí, Te pregunto porque obviamente vivimos en una época donde abunda la tecnología, ¿no? Hoy es todo pantalla. Y desde tu lugar, ¿cómo ves al libro frente a bueno, obviamente las redes sociales o estas maneras de leer ahora que son ebook o de manera digital en el teléfono o computadora? Bueno, es una herramienta más para la lectura, una ayuda, un complemento. No me parece que sea una rivalidad. Mira, Hay un mayor acceso a la literatura, a que los autores también puedan ser conocidos y publicados, leídos, no solo con el objetivo de vender libros, sino de ser leídos en plataformas que están al acceso de todos. Entonces, en ese sentido me parece un plus, algo que antes no había. La mayoría de los autores o muchos de los autores se suicidaban por no poder vivir de la literatura o claro, por no ser leídos. Muchos son conocidos después de muertos. claro, Entonces, mira. para mí suma. claro, No sé si las respuestas que querías sí, tener, pero sí, sí, es No, mi no, mirada no. al respecto. Me interesaba puntualmente tu postura, porque obviamente viste que hay gente que es libro o nada, papel o nada, o gente que por ahí, como decís vos, es una herramienta que por ahí llega a través de una pantalla a leer, que nunca en su vida por ahí agarra un libro. Y obviamente, como decís vos, hay un montón de alternativas hoy de que si vos querés salir a buscar un libro puntual, por ahí tenés que buscarlo mucho tiempo y en cambio con un ebook o tanto en el teléfono, en Google pones el libro y ya lo puedes encontrar. Claro, y bueno, es mucho más barato acceder al libro digital, entonces es más democrática más democrático el acceso a la literatura en sí. claro. Sí. Y ya te dejo, Gaby. Sí, sí, Rocco. Desde la editorial, son curiosidades, ¿no? Desde la editorial, desde un primer momento se dice o se piensa, che, este libro va a ser en formato físico o este libro va a ser digital o ambos. ¿Eso entra en el planeamiento inicial o Y se va viendo? la propuesta es ambos porque apuntamos a todas las edades y a todo tipo de público. Después, depende del público al que se dirijan. Hay autores jóvenes que tienen más lectores digitales que en papel, porque al estar relacionados con, por ejemplo, los juegos de rol o con formatos o plataformas que están en todo el mundo, tienen lectores por todos lados, entonces el digital les sirve más y les viene mejor. Claro, Otros que tienen un público más reducido, más local, prefieren el papel. No hay una regla general para todos, depende de las ganas que tengan de llegar. El proceso de difusión es muy complejo y bueno, depende de muchas cuestiones. Sí, imagino que sí. Imagino que sí. sí. Yo, María, cuando era más chico, secundario, coqueteé con el tema de escribir poesía. Así, me lancé solo a escribir poesías. Eso de escribir poesías me llevó en su momento a tener mi primer coqueteo con la radio y con la comunicación porque me invitaban a leerlas. Pero nunca me animé como a escribir más.
como a plasmar más lo que yo sentía en ese momento y con el tiempo se fue perdiendo. ¿Qué le dirías a alguien que sueña con escribir el libro pero no se anima? O a escribir un libro de Bueno, poesías o lo que sea. te pongo como ejemplo a Marina Pérez, una autora con la que trabajo desde hace unos años. Sí, Ella al principio trabajaba conmigo, ni siquiera hablábamos, trabajábamos por correo electrónico. sí, De a poquito se fue animando y pasamos a la videollamada. De la videollamada pasamos al taller presencial. Y del taller presencial a ella presentar su propio libro. Son procesos, es de a poquito. Yo entiendo al principio la vergüenza, el querer llegar al otro. Hay que respetar cada tiempo. Y bueno, ella es un caso extraordinario de la vergüenza del miedo del principio pasó a presentar libros de compañeros y compañeras del taller y de la editorial. Son todos procesos distintos, no se obliga a nadie, hay muchos autores que escriben y no publican. Es cuestión de arrancar, de saber que siempre hay algo para aprender y capaz que en algún momento te da ganas de compartirlo. Sí, sobre todo, a ver, obviamente entiendo a la gente que por ahí no se anima o sea, escribe pero no se anima, pasa con los músicos, pasa con, bueno, con programas que por ahí no se animan, están las ideas pero no se animan a salir en vivo. Eh, pero siento que hoy quizás esta manera de lo digital te da como una pequeña prueba, puede ser, de decir, bueno, me animo, total, no tengo que imprimir, o sea, es como escribir, obviamente bien hecho, y se hace de manera digital. Eso creo que es un punto positivo, ¿no? Para la tecnología. Sí, sí, tampoco estar limitado con la tecnología, vos podés escribir, pero siempre está bueno repasar lo que se ve en la primaria, la secundaria, eso que te obligaban a estudiar en esa época, son las herramientas fundamentales para escribir después. Un alumno, Daniel Bongiorno, me decía, profe, yo me escapaba de la escuela y ahora le pago a usted para que me lo enseñe. Entonces, es volver a repasar todas esas herramientas para dejar los textos lo mejor posible, pensando en el lector y dejar si bien es más fácil escribir y armar el libro digital, también pensar en dejarlo de la mejor manera, teniendo en cuenta las reglas de la escritura. Nuestro claro. lenguaje es un sistema y de alguna manera ese sistema se tiene que respetar para ser comprendido y leído por los otros. Hasta los resúmenes que te hacía tu mamá, vos lo tenías que leer. Escuchó todo, Rocco. Escuchó todo, ¿no? Rocco. Escuchó todo. Te estoy diciendo. No, Estás al horno, amigo. No te pongas nervioso. Hermano, Se puso nervioso. yo tengo un solo hermano, en la misma familia. Yo amo la literatura y los libros y mi hermano estudiaba y rendía leyendo la contratapa del libro. No. Así que... Mira. Bueno, yo rendía mirando las películas. Yo aprobé un examen que me tomaron de Hamlet, no llegué a leerlo y me vi la película. Pero la de Mel Gibson Sí, la de Mel Gibson. está buenísima y el texto es exacto. Sí, eso me habían dicho. Mirate la de Mel Gibson porque está bárbara. El tema es cuando la película nada que ver con el texto. Claro. Ahí quedas Claro. pagando. Hicieron una adaptación y metieron extraterrestres, ¿viste? Decís, no, estás al horno. Claro, ahora los chicos corren con la ventaja de que la IA te hace el resumen al principio. Eso no, en mi época no estaba, por lo menos. Tenía que... Claro. No, la IA era mi vieja. La IA era tu vieja, ¿no? Sí. Claro, sí, olvídate. tal cual. Olvídate. Era la IA analógica. Se me fue. Tenía algo con el tema de que escuchó toda la conversación, me mareé. Tranquilo, Rocco. Ya la probaste, ya está, ya la terminaste. Sí, no, ya está. Igualmente sería ese alumno que le pagaría para aprender algo que dije, esta no me va a hacer reír. Sí, obviamente. ¿Hay una receta o estructura para enseñar?
Hay recetas, pero para hacer después tiradas o que se replanteen Sí, o criticadas, problematizadas. sí, Partimos de una base de conocimiento para ir más allá después, pero a partir del conocimiento. claro, No, no es hacer cualquier cosa y es literatura, no. claro, Primero Claro, conocer y después jugar como quieras. Por lo claro. menos esa es mi perspectiva, mi manera de enseñar. Partimos de la base de si es cuento de inicio, desarrollo, cierre, si es poesía, jugamos con las voces poéticas, no siempre es lo que nos pasa a nosotros lo que va a decir el poema, Claro, se juega mucho con la cuestión actoral. Entonces, el de poder construir las voces y que no siempre sea lo que nosotros pensamos, es un trabajo, está bueno y es un desafío hermoso, por lo menos para mí. claro, claro. sí, sí, sí. El taller literario se llama Al Margen y Sí, sos responsable de Azul Magno Editorial. Eh, te pre- eh, la editorial te preguntamos, no, hablamos sobre el taller. del taller, sí. La editorial, Mira, ¿cómo arranca? arrancó hace unos años con Maru Arona, ella es abogada, escritora de la ciudad de Mar del Plata, y las dos trabajamos juntas y enfocamos el libro o ayudamos a los autores a publicar de la manera en que nos hubiese gustado a nosotras que nos Es acompañaran. lo mejor. Claro, Entonces, fundamental. es una perspectiva integral y un acompañamiento constante en cada momento del proceso creativo. Estamos el 8 de mayo, viajamos a la Feria Internacional del Libro a presentar la novela Orillas de Juan Carlos Rinaldini, Sí, así que están todos invitados los que puedan estar por allá. En esa fecha, a la tarde, 18:30, va a estar presentando ahí su novela, una novela de 2 tomos, 600 páginas, sí. que se leen enseguida porque escribe muy bien, escribe de manera... todo lo que vivió tiene una vida muy vivida, digamos, muy Claro. compleja y lo supo trasladar al papel. Así que es súper interesante. Qué gran vocación. La verdad que admiro un montón. Admiro un montón el poder de te pregunto, no sé, por ejemplo, en el caso imagino que son todos procesos diferentes, ¿no? Pero en el caso de una novela, por ejemplo, no sé, Romeo y Julieta, eso generalmente se van pensando en los personajes a medida que se va haciendo, porque viste que cada personaje tiene una psicología, un trasfondo, un porqué. Eso se va trabajando ya cuando una vez que la historia está hecha o se va haciendo a medida de que vas armando la novela. Depende del autor. La mayoría de las personas con las que trabajo hacen una estructura previa. Es Sí, el armado de cada personaje, saber cómo va, cómo inicia y cómo se desarrolla y cómo termina en la historia. Después los ambientes de cada lugar. Ahora estamos por publicar Carlos Palavecino una novela de fantasía oscura y él presenta hasta los mapas en el libro Qué lindo. Eso me encanta. en- Eso, de lo que sucede en la historia. eso Está súper pensado. sí, que aparezcan los mapas en un libro que estás leyendo es increíble. Porque te hace volver para atrás, mirar el lugar, por dónde va, es hermoso. Eso me atrapa Sí, mucho. la viene trabajando desde hace un año y pico conmigo, pero ya venía de antes con todos sus personajes. Es un universo y seleccionó una parte para este primer tomo. qué lindo, qué lindo. Sí, porque no me acuerdo dónde yo he visto, no me acuerdo si era una aplicación en donde vos es como que te ayudaba a escribir, pero al inicio te hacía como poner los personajes y que vos pongas una descripción como si, no sé, yo describiera a Gaby, por ejemplo, como que después cuando a la hora que vos escribas te ayudaba eso a volcarlo a la historia, ¿no? Para darle más peso, no sé. Y por eso se me ocurrió ahora. Cada No tanto, sé, no sé qué plataforma o herramienta será, pero hay
como estructuras preestablecidas que vos las completás y ahí autores, compañeros, yo en esa parte no tengo mucho Claro. que ver, pero hay un compañero que es programador, entonces tiene todo armado, Claro. todo Sus organizado truquitos. para las próximas historias también. Tiene los passwords. Sí, sí. Sí. Porque, a ver, si quiero creer que si hoy vos vas a ChatGPT y le decís, quiero un libro de 400 páginas o de 100 páginas, es muy probable que te lo va a escribir, pero va a ser algo muy random. ¿Te has topado has probado vos en alguna inteligencia artificial, no te digo 100 páginas, pero algún texto que vos digas, a ver qué tan lejos o qué tan cerca está de lo que hacemos nosotros? Me tocó leer y te das cuenta que es inteligencia artificial por las repeticiones de los nombres, por el formato, porque siempre tienen la misma estructura lingüística. Claro. Si vas a un nivel de sintaxis, de morfología, te das cuenta que está hecho por inteligencia artificial. Mira. Por lo menos no me doy cuenta de las primeras 2 páginas, pero si voy por el segundo capítulo de una novela y siempre es la misma estructura, te das cuenta que las mismas palabras, Claro. te das cuenta que no está hecho por el autor Mira. Qué bien. o autora. Sí. Imagino que a lo largo de... Sí, Perdona, Rocco. Gaby. No, sí, Rocco. Métele. Sí, dale. A lo largo de tu vida has leído un montón. Si vos... Te voy a comprometer con esta pregunta porque no debe ser fácil. Pero si tuvieras que recomendar un solo libro, Bueno, ¿qué el que siempre recomiendas? recomiendo desde hace muchísimos años, de autor reconocido a nivel mundial y a nivel histórico, La muerte de Iván Ilich de Tolstoy. Porque lo que cuenta ahí es, ya por el título sabés que está muerto el personaje principal, que está condenado, pero vos como lector podés buscarle la vuelta y seguir otro camino y no el del protagonista. Entonces, Mira. si bien en la historia literaria ya está todo dado, vos al leerlo y podés ser influenciado para bien y bueno, entender el mensaje que quiso dar el autor, que no te lo dice directamente, pero con la historia que cuenta lo aprendés. Claro. No hay una bajada de línea directa, pero con la lectura vos podés cambiar el rumbo. Mira, Mira. justo eso que Sí. decís, me acordé, ahí está, me acordé de los primeros libros, mi primer contacto con los libros, que fue Elige tu propia aventura. No sé si... Los míos igual. Fueron los primeros libros que leí Sí. y ahora están, que los editaron de nuevo. Justo No. ayer estaba en la librería y estuve ahí a punto, pero mejor me guardo No. la plata para la Feria del Libro de Buenos Aires. Claro. ¿Vos, Sí, te acordás, Rocco, de esos libros? Sí, me acuerdo. Y no me acuerdo. Me acuerdo de cruzarme alguno. Después el Club del Crimen, creo que había como una serie de libritos finitos que me acuerdo de haberlos visto así, tipo en la biblioteca. Yo soy más de... A mí me gusta leer, pero yo soy más del tipo de cómic, historietas. Entonces, es lectura al fin, pero no de la misma manera. O sea, imagínate que estoy muy expectante del Eternauta que se estrena, imagino que lo conoces, el Eternauta, que se estrena la semana que viene y estoy full manija. ¿Cómo te llevas con las adaptaciones? Puede ser series, puede ser películas, a la hora del libro. ¿Sos de buscarle las diferencias? ¿Te metes en la inversión de la película, la serie que estás viendo y te desligás del libro? ¿Cómo lo vivís eso? Si está bueno, disfruto los 2 formatos. El tema es cuando está mal realizada, pero igual tampoco que yo sea especialista en cine, entonces Claro. quizás si me gusta el actor como representa al personaje, ya con eso me quedo conforme. No soy muy exigente en ese nivel. Podés dividir. Sí. Ahora te pregunto, ¿no? Si tu vida fuera un cuento, ¿qué título le pondrías? Me va a salir un título muy positivo, pero el renacer, pero
no sé, depende de la época que me toque de hablar de la vida. Pero Generalmente tengo una mirada positiva con respecto a la vivencia. Estoy conforme. ¿Y vos, Rocco? Sobreviviendo. Sobreviviendo. Bien. Soy positivo, pero no tanto. Claro. Vamos ahí. No, pero... Sí, ¿y vos? Sí, porque ahora, sí, ya que jugamos todo. sí. 20 formas de vivir y no morir en el intento. Es más un libro de autoayuda. Sí, o no, depende cómo lo mire. Claro. Depende del momento. María, ¿dónde la gente te puede encontrar a vos, el taller, la editorial, las redes? En redes sociales estamos en @taller literario al margen y @azulmagno editorial. Mi perfil de Instagram particular es @marialauraparedes.arg. Ahí subo todo lo de las dos. me divido entre la editorial y el taller y ahí está todo junto. Perfecto. Acá Sole mandó un mensaje que dice: hermosa, qué lindo verte acá. Le agradecemos a Sole, ¿no? Porque gracias a ella estás acá. Y yo te quiero decir que la verdad transmitís muchísimo. Es una charla que podríamos tener horas. Y la verdad que me encantó conocerte y tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias. Ojalá ganemos el clásico. Ojalá. Ojalá, sí. Ay, Dios. Espero que el próximo estén contentos. Sí. ¿Cuánto podría escribir viajando a la cancha y volviendo enojado, contento? Un montón de historias podría contar ahí. Y yo lo leería full. Algunas guárdatela, Bueno, Rocco. Algunas guárdatela. Algunas podemos guardar. Sí, no, de verdad, de todo corazón, gracias María por sumarte, por prenderte acá con nosotros a charlar. Obviamente, todo lo que respecta a cosas que tengas que comunicar, decir, tenés la pantalla del Club del Cubo para que tengas en lo que te podamos ayudar, incluso las redes sociales, algo que te podamos colaborar. Así que nada, agradecerte de todo corazón por el tiempo que te tomaste. Muchísimas gracias a los dos y muy buen programa. Estuve viendo todos los programas anteriores, así que ya los super conozco. Y un gusto haber estado hoy con ustedes. Una vergüenza, Gracias. una vergüenza. Sí, no. Yo dije, bueno, habrá visto hoy, dije, no, le iba a decir que no soy tan burro, pero si ya estuvo viendo ya mucho, ya está. Estamos al horno. La hora que queda no es recomendable. Gracias, Lau. Nos vemos la próxima, porque nos vamos a ver de vuelta. Sí, obvio. Nos vamos a ver de vuelta. Gracias. Nosotros enseguida volvemos. No hay más por hoy, esto termina ya. Dejamos sonrisas en esta emisión. La próxima semana nuevas sorpresas traerá. El Club del Cubo te dice adiós. Nos vemos pronto. No queda tiempo, te digo adiós. Nos vemos pronto. Gracias a vos, por ser parte de este club. El Club del Cubo cierra sus puertas hoy.